Remember last year's amazing trip? That cute first birthday party? All those photos, all those memories can be freed from your phone with a Shutterfly photo book. Rediscover and share your favorite moments with those you love. You'll be amazed how easy it is to make a photo book with Shutterfly and enjoy it for years to come. Get 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. I'm looking for my perfect pair of Abercrombie denim. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion, date nights or going out with friends. Right now, get 25% off almost everything at Abercrombie to plan your Valentine's outfit. Offer valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025 in the U.S. and Canada. Exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. Estos seres han sido representados en películas, programas de televisión y literatura popular. Los ángeles caídos, por otra parte, existen solo en el ámbito de la ficción. ¿Hay algo más real en estas siniestras criaturas? Sí, existen. Pero no todo lo que escuchamos sobre ellos en la cultura popular es exacto. Lucas capítulo 10 versos 18 al 20. Él respondió: Vi a Satanás caer como un rayo del paraíso. Os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y de vencer toda fuerza del enemigo. Nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el paraíso. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo oscuro, y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. En general, la Biblia tiene mucho que decir acerca de los ángeles. Se mencionan o aparecen casi 300 veces en la Biblia. ¿Qué son los ángeles caídos? Los ángeles que decidieron rebelarse contra Dios y fueron expulsados del cielo se conocen como ángeles caídos. Sufrirán ira y agonía eterna como resultado de su rebelión contra Dios. Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su morada, a estos los mantiene en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio en el gran día. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó a las profundidades del infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad, para ser retenidos en juicio. Se han propuesto arrastrar a tantas personas como sea posible a su destino eterno porque no tienen esperanza eterna. Las Escrituras nos dicen que una tercera parte de los ángeles probablemente siguió a Lucifer, más tarde conocido como Satanás. Su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para poder devorar a su hijo en el momento en que naciera. Satanás, celoso del culto a Dios recibido, decidió separarse del cielo y llevarse consigo a parte de los habitantes. Si un ángel siguiera a Satanás durante esta rebelión inicial, entraría en la categoría de ángel caído. En segundo lugar, están condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se enfrentan a la condenación eterna como resultado de su rebelión contra el Dios Todopoderoso. Esto nos lleva al final de nuestra discusión sobre criterios. Destruyen y causan discordia porque son conscientes de su situación debido a su rebelión. Intentarán traer consigo tantas almas como sea posible, tratando de alejar a los incrédulos de aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, influyéndolos, tratando de persuadirlos, coaccionándolos e incluso poseyéndolos. Hay algunos versículos sobre estos seres en otras partes de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, describe a Satanás y sus ángeles siendo arrojados del cielo a la tierra a causa de su rebelión. Mateo, capítulo 25, verso 41, describe el castigo de Satanás y sus ángeles en el fuego eterno. Hay varios ángeles caídos. Tenemos versículos en las Escrituras
que señalan el hecho de que existe más de un demonio en el mundo. En Marcos, capítulo 5, versículo 9, tenemos a un hombre que tiene muchos demonios dentro de él. Otro versículo en Mateo capítulo 12, 43 habla de cómo un demonio saldrá de un incrédulo y traerá a varios otros para habitar en esa persona una vez más. En Juan, capítulo 8, versículo 44, los demonios pueden difundir mentiras para alejar a las personas de Dios. Los demonios pueden tener cierta influencia sobre los gobernantes. Daniel, capítulo 10, versos 12-13. Luego continuó: No temas, Daniel, desde el primer día que decidiste adquirir inteligencia y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo vine a responderlas. Pero el príncipe del reino de Persia resistió 21 días. Entonces vino en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, porque estaba detenido allí con el rey de Persia. Es importante señalar que Satanás no es lo opuesto a Dios. Dios siempre será considerablemente más poderoso que Satanás. Satanás no es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Los ángeles caídos rara vez se mencionan en la Biblia, debido al hecho de que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca cayeron en desgracia y pasaron al lado oscuro. Algunos, sin embargo, optaron por hacerlo. Entonces, antes de discutir lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos, primero debemos abordar el concepto de ángel libre. Los ángeles caídos tienen libre albedrío. Su caída se explica por su libre albedrío. Esto es evidente en el libro de Judas, Judas 5:6. Judas 5:6, nueva versión King James. Pero quiero recordaros, ya que sabéis esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, se reservó en cadenas eternas en oscuridad para el juicio del gran día. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like Flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Según Judas, los ángeles no mantienen su dominio apropiado. El término dominio propio significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no mantuvieron su punto de partida, lo que significa que no siguieron el camino para el cual fueron creados. Los ángeles fueron creados en el principio para estar en el cielo con Dios, alabarlo y cumplir sus mandamientos. Ellos, al igual que los humanos, fueron creados para glorificarlo. Pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. Sin embargo, estos ángeles abandonaron su punto de partida en el paraíso y optaron por rechazar el plan de Dios para sus vidas, ejerciendo su libre albedrío. Satanás puede disfrazarse porque una vez estuvo del lado de Dios. Él, como todos los demás ángeles, fue creado como ángel, pero desertó y se llevó a otros ángeles con él. Desde su caída del cielo, Satanás ha brutalizado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes, así como el surgimiento
de las posesiones demoníacas. Durante su ministerio, Jesús se encontró con muchos demonios, y los demonios sabían quién era Jesús. La pregunta de cuántos ángeles constituyen un tercio de la hueste angelical y qué porcentaje de la hueste angelical es un tercio de los ángeles es difícil de responder definitivamente. Pero podemos hacernos una idea mirando lo que dice la Biblia sobre con cuántos ángeles estamos tratando. Conocemos algunos ángeles en las Escrituras, entre ellos Gabriel, Miguel, los dos ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, entre otros. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el paraíso, mientras Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa del Señor a su abuelo Abraham. Mateo 26, 47, 54, nueva versión King James. Habla de cómo Jesús pudo llamar a más de 12 legiones de ángeles en su ayuda la noche en que estaba siendo arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos una cantidad tan grande de ángeles mencionados, lo que nos dice que hay más de 81,000 ángeles en el cielo, ángeles caídos y el infierno como juicio. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. El infierno nunca estuvo destinado a una sola persona, aunque sin duda Judas y otros terminaron allí. Al final, Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios previstos del infierno. Satanás, como líder de la rebelión celestial, y los ángeles que lo siguieron en su insurrección contra Dios, enfrentarán la ira divina como resultado de su rebelión. No saldrán ilesos. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, aunque el hecho de que hayan caído en desgracia es un concepto difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio de la hueste angelical que siguió a Satanás en la gran rebelión e intentó derrocar a Dios y su trono para reinar y dominar el cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del paraíso. Satanás puede disfrazarse porque una vez estuvo del lado de Dios. Él, como todos los demás ángeles, fue creado como ángel, pero desertó y se llevó a otros ángeles con él. Desde su caída del cielo, Satanás ha brutalizado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes, así como el surgimiento de las posesiones demoníacas. Durante su ministerio, Jesús se encontró con muchos demonios, y los demonios sabían quién era Jesús. La pregunta de cuántos ángeles constituyen un tercio de la hueste angelical y qué porcentaje de la hueste angelical es un tercio de los ángeles es difícil de responder definitivamente. Pero podemos hacernos una idea mirando lo que dice la Biblia sobre con cuántos ángeles estamos tratando. Conocemos algunos ángeles en las Escrituras, entre ellos Gabriel, Miguel, los dos ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, entre otros. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el paraíso, mientras Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa del Señor a su abuelo Abraham. Mateo 26, 47, 54, nueva versión King James. Habla de cómo Jesús pudo llamar a más de 12 legiones de ángeles en su ayuda la noche en que estaba siendo arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos una cantidad tan grande de ángeles mencionados, lo que nos dice que hay más de 81,000 ángeles en el cielo, ángeles caídos y el infierno como juicio. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. El infierno nunca estuvo destinado a una sola persona, aunque sin duda Judas y otros terminaron allí. Al final, Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios previstos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros en las naciones que Él juzga vayan allí también, debido al libre albedrío dado al hombre por Dios.
Es responsabilidad del hombre elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno, y es al infierno al que Satanás y los ángeles caídos, un tercio de los que sí se rebelaron junto a él, lo harán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se rebelaron contra él, y Satanás y los ángeles caídos no saldrán ilesos.